¿Se acuerdan que lo que habíamos hablado en la clase pasada, la idea de tratar bueno, en esta temática de quinto es los derechos del paciente, la praxis médica, los documentos, lo que habíamos visto que era lo que la justicia sabía y lo que nosotros teníamos que saber como médicos, desde el punto de vista de las leyes. ¿Se acuerdan que yo siempre pongo esa fotito de si mató a alguien o no mató a alguien, qué es lo que pasaba? La justicia da cosas por sentadas, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos tipos de responsabilidades? Y en ese tipo de responsabilidades habíamos hablado de la penal, de la civil, ética, administrativa, la responsabilidad moral, y mucho habíamos hablado de la sanción de mala fama, que era, o esa sanción social. ¿Está? Con respecto a la responsabilidad civil, habíamos dicho que era todo lo que aquellos teníamos que pagar. ¿Se acuerdan también que hablamos un poco de lo que era esta pirámide jurídica, estas normativas jurídicas donde iban, en donde lo más importante para formar esa punta de esa pirámide era la Constitución Nacional? A nivel de la Constitución Nacional estaban los tratados internacionales y a su vez los derechos personalísimos y está la autonomía. ¿A qué voy con esto? Acá es donde ponemos también en juego lo que era la autonomía del paciente y cómo pesaba más la autonomía y esa decisión del paciente de realizar o no algún tipo de terapéutica sobre la base o la que quería realizar el personal médico. ¿Se acuerdan? Fíjense que está dentro de las responsabilidades y hablamos de los códigos, código penal y código civil. El Código Civil y esa responsabilidad civil la asociamos a daños, ¿está? A los daños que yo había causado y por eso tenía que hacer esa remuneración por daño. Y hoy vamos a hablar más que nada de toda esta parte que está acá a la izquierda, que es de la responsabilidad penal, ¿sí? Dentro del sistema jurídico de la República, perdón, teníamos los dos códigos, ¿no? Y era, por un lado, ¿sí? Este Código Penal y por el otro el Código Civil. Bien. Sencillo y corto y para que no se olviden más. Si hablamos de responsabilidad penal, estamos hablando de ir preso y si hablamos de responsabilidad civil, estamos hablando de plata, ¿no? Entonces ahora sí, ya para entrar, voy a sacar esto, que molesta, para entrar dentro de lo que es la responsabilidad penal y el código penal, hay una serie de artículos. A mí no me interesa que ustedes aprendan los artículos, que se sepan los artículos de memoria, pero sí saber interpretar o leer alguno de los artículos. Por ejemplo, el artículo 84 del Código Penal, ¿de qué habla? Yo siempre digo lo mismo. Vamos a ir, nosotros somos médicos, estudiantes de medicina, entonces lo que vamos a ir haciendo va a ser ir leyendo e interpretando lo que quisieron poner o lo que dicen estos artículos, ¿no? Dice, será reprimido con prisión de 3 meses a 3 años e inhabilitación especial, en su caso por 5 a 10 años, el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión causare a otro la muerte. ¿Está hablando del médico acá? ¿Sí o no? Los escucho. ¿De quién está hablando acá? ¿Están o se fueron? Cualquier profesional puede ser. Ejemplo. Un médico, un enfermero. También Médico. puede ser un arquitecto, o sea, no necesariamente tiene que ser del ámbito de salud. ¿Y a dónde dice eso? Un médico. ¿Cómo me explican que este artículo del 84 habla de un médico? No habla de médico en específico, habla de un profesional. ¿El médico es un profesional? Sí, ¿Seguro? sí, porque tiene una carrera de 5 años. Bien, es decir, no está hablando de médicos, es decir, que el artículo 84 del Código Penal no habla del médico en sí, sino que está hablando de profesional. En este caso, el médico es una profesión, enfermería es una profesión, psicólogo, arquitecto, ¿sí? Es una profesión. Es decir, que cualquier persona que por imprudencia, negligencia o impericia le cause a otro la muerte va a tener esta sanción. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. El artículo 94, fíjense que dice, se impondrá prisión de 1 mes a 2 años, inhabilitación especial, o de 1 a 4 años, al que por imprudencia, negligencia o impericia en su arte o profesión, o casualidad, profesión,
médico, enfermero, ¿sí? Causar un daño. Y acá estamos hablando que uno habla de muerte y el otro habla de daño, ¿sí? Bien. ¿Qué quiere decir con imprudencia, negligencia o impericia? Que la persona tiene la intención o no tiene la intención de causar esto, la muerte. Cuando es culposo es que se actúa por esas tres causas y se supone que no tenía la intención de causar la muerte. Un ejemplo, Puede ser que no esté capacitado para hacer algún procedimiento y lo haga igual. bien, ¿eso qué sería? Negligencia, impericia, imprudencia. Impericia. Bueno, ahí ya lo vamos a ir viendo. ¿Qué es lo importante? Lo importante acá es lo que dijo su compañera. ¿De qué estamos hablando acá? ¿De intención, de dolo o de culpa? Es decir, el artículo 84, ¿de qué habla? ¿De culpa o de intención? De culpa. Es decir, que dentro del Código Penal, la responsabilidad que le cabería al médico sería de culpa, no de dolo. Se da por entendido que el médico no tiene la intención de matar a alguien, sino que le genera la muerte como consecuencia de ¿qué? ¿De qué tres cosas? Están en verde. La imprudencia, la negligencia, la impericia. Bien, perfecto. Yo siempre digo lo mismo. Para hablar de algo, primero tenemos que saber qué es. Lo definimos. Si se puede clasificar, se clasifica, y con los ejemplos uno por ahí trata de entender un poco más, ¿no? Si yo hablo de imprudencia, ¿qué estoy hablando? De realizar un acto con ligereza, sin las adecuadas precauciones, es decir, falta de prudencia. ¿Sí? La prudencia es cuando el médico ejerce su profesión como con cordura, moderación, cautela, discreción. Entonces yo ahora quiero que me digan 3 ejemplos de imprudencia realizada por un médico. Primero, Cuando se dan antibióticos al azar, digamos. se dan antibióticos al azar. ¿Por qué es imprudente? Porque muchas veces se necesitan cultivos o algún otro medio diagnóstico y puede generar resistencia antibiótica y una posible complicación del cuadro que tiene el paciente. Julieta, ¿no es cierto? Sí. Bien, Julieta, si yo tengo una angina, pultacia, con placas, voy al médico, al consultorio, no es una urgencia. ¿Vos me vas a dar antibiótico o no? Para las anginas tenés ciertos criterios a la hora de evaluar si decidís darle antibióticos o no. Bien. Y si necesitas un análisis microbiológico o no. Bien, yo tengo fiebre, dolor de garganta. Voy a tu consulta, en el zanco abro la garganta y me ves placas blancas. ¿Me vas a pedir un hemocultivo, un laboratorio o me vas a dar antibiótico? Depende de qué edad tengas. Tengo 23 años. No, te voy a dar antibióticos. Me vas a dar antibiótico. Pero sin embargo, hace un ratito me dijiste, cuando yo doy antibiótico, por dar, sin pedir un hemocultivo o un examen. Es que en realidad no en todos los casos. Ah, bueno, pero vos no me dijiste eso. Vos me dijiste que imprudencia era cuando un médico le daba antibióticos a una persona sin pedir un hemocultivo, o un test o un laboratorio. Bueno, ¿sí me corrijo entonces? En ciertos casos especiales. Bien. No, acuérdense de lo que yo le digo siempre. Acá no hay nada personal, sino que yo lo que les hago es el juego para que entiendan ustedes realmente lo que dicen y la implicancia de sus propias palabras. ¿Sí? Entonces, ese ejemplo no me sirvió. ¿Otro ejemplo? Por ejemplo, hay un caso de un conocido en Córdoba que la situación fue de que la mujer tenía un parto, o sea, creo que tenía una gesta, ponele, de 36 semanas, cae a la guardia y le inducen con oxitocina el parto. Pasaron no sé cuántas horas y nadie fue a controlarla. Cuando van a controlarla después, había muerte fetal, por ejemplo. Ahí bien. Podía ser imprudencia porque no hubo los controles que estaban recomendados cuando se induce el parto con la oxitocina. ¿Y ahí el médico actuó con ligereza?
sin tomar las precauciones. Y sí. O el médico no sabía que tenía que controlarla. No, yo calculo que sí lo sabía, pero actuó con imprudencia Pero eso- porque no lo hizo. Pero eso es lo que calculás vos. Y si el médico no sabía que tenía que controlarla, Ah, bueno, no sé. Se supone que en Puede su ser, formación le enseñaron que Claro, si tiene un que médico controlar. ginecólogo, perdón, ¿sí? Que puede ser. Se supone que le Claro. enseñaron. Entonces, si es ginecólogo, los conocimientos lo tiene. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces yo no puedo decir que él era, ¿qué? Imperito, es decir, que no tenía la pericia. Entonces no es imprudencia. Todo esto que parece un caos, quédense tranquila que cuando demos los 3 ejemplos después se simplifica más. Pero yo quiero que ustedes se armen el caos para ver realmente cómo es, ¿sí? De imprudencia hasta ahora pedí 3 ejemplos y los 2 que me dieron no me sirvieron. ¿Está? Pero bueno, vamos a seguir un poco. Y si en el caso, perdón, Sí. en el caso de que creo que Mica contaba, en el Sí. caso de que atiende a la persona, a la mujer de 36 años, tiene trabajo de parto, hace Sí. un partograma, pero no le hace una historia clínica. En el Sí. futuro pasa algo, el médico ahí no tiene la historia clínica como para comprobar lo que hizo. Ahí sí está actuando con imprudencia. Era eso, imprudencia. ¿Era una urgencia? ¿Era una emergencia? Fíjense que acá uno de los ejemplos que le pongo yo es falta de historia clínica. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque no actuó con moderación, con cautela. ¿Está? Mal uso de la historia clínica. Falta del cumplimiento de los protocolos, falta del cumplimiento, bueno, hay una serie de ejemplos. Pero ya vamos a ir viendo. ¿Imprudencia qué es? Si me lo tienen que resumir. ¿Qué se les ocurre? Actuar sin medir las consecuencias. Actuar sin medir las consecuencias. Por ejemplo, cruzar un semáforo en rojo. Claro, Soy imprudente. ¿Por qué? porque te pueden atropellar. Porque no tengo la cordura, la cautela, no vi, sé que puede venir alguien, me pueden atropellar. Imprudencia. Lo dejo ahí. Impericia. La impericia, dice médica, obviamente como futuro médico, es la falta total o parcial del conocimiento para resolver el problema. Es decir, ¿cuándo un médico puede ser imperito? Es decir, que no tenga el conocimiento. De 3 ejemplos, con 2 me conformo. Que no se actualice, que se quede con la base de su formación, por ejemplo. Ajá. O cuando trata a un paciente que no corresponde a su especialidad. Por ejemplo, No sé. yo sé lo que querés decir, yo te entiendo perfecto, pero Por ejemplo, si yo te hago una cirugía y no soy cirujana. bien, O te recibo en la guardia y no, o sea, que es algo cardiológico y no te derivo a cardiología, por ejemplo. bien. Algo más simple. Si yo le doy ciprofloxacina o eritromicina a una mujer de 23 años, ¿sí? ¿Puede tener alguna consecuencia? ¿23 años? Posibilidad de quedar embarazada, estoy dando eritromicina. La eritromicina, ¿a quién se debe dar, a quién no? La ciprofloxacina, ¿a quién se le puede dar o a quién no? ¿Qué debo preguntar? Bien, por ahí yo se los digo, por ahí no saben, espero que sí, pero bueno, si está contraindicada darle eritromicina sin preguntarle si tienes posibilidades o está cursando un embarazo, ¿tá? Si yo doy ese medicamento, tengo que saber las consecuencias que puede provocar ese medicamento. Entonces yo no puedo decir, no, yo le di eritromicina porque sé que el eritro cubre el estáfilo meticilino resistente, no sé, ¿está? Pero tengo que saber las consecuencias que puede generar al dar ese antibiótico. Es decir, yo siempre digo el ejemplo, bueno, si opero y no soy cirujano, es obvio, ¿está? Pero el tema es acá, cuando uno excede que la especialidad o los límites de las especialidades. Yo soy cirujano general, pero no puedo hacer cirugía plástica. ¿Se entiende? Yo soy clínico,
pero a su vez no puedo hacer control endocrinológico en un paciente con un, no sé, hipotiroidismo, porque va a tener que ir el especialista. Ahora, si yo lo hago porque estoy en un centro de salud, en un dispensario, en Reconquista, en Lejos, donde no hay nada, bueno, ese es otro tema. Pero ¿qué pasa? Cuando yo excedo ese conocimiento que no lo tengo, ¿sí? Pero en el caso de, por ejemplo, la eritromicina, si vos la das sin antes preguntar si tiene posibilidad de embarazo, ¿no sería más una imprudencia? ¿Por qué? No, ¿por qué? Yo pregunto ¿por qué? ¿Por qué imprudencia? ¿Por qué soy imprudente? Porque estoy dando una medicación sin preguntar o sin saber o sin nada a alguien que en teoría tendría que preguntar. Claro, como que no me detuve a hacer la pregunta, digamos. ¿Por qué? Claro, Sí, Belén. porque el tema es, a lo mejor, creo que es Brenda, ¿no? Lo tomás, a lo mejor porque yo le estoy otorgando el medicamento sin pensar en las consecuencias, y en realidad el ejemplo que Seba da es sabiendo cuáles son, ¿sí?, los efectos adversos del medicamento. Yo, en este caso del fármaco, yo lo estoy... simplemente lo estoy prescribiendo sin hacer las preguntas pertinentes en una mujer de edad fértil. A eso se refiere, ¿sí? Estamos hablando desde el conocimiento del médico. Claro, entiendo. Pero la impericia no sería no tener ese conocimiento. Volvemos atrás. La impericia es la falta de conocimiento. ¿Sí? Ahí podría entrar un residente de primer año, quizás. ¿Por qué? En su formación, y que hay quizás carece de un montón de experiencia, que quizás tiene un R4 o un... ¿Experiencia o conocimiento? Las dos cosas. ¿Qué le pido yo? ¿Experiencia o conocimiento? Y en realidad yo creo que se exigen todas. No es lo mismo. Pero no tendrían que estar todas involucradas. O sea que no le puedes pedir a un R1 la experiencia de un R4 o de un especialista, por los años que hace que están en el servicio, claro, digamos, básicamente. Si el conocimiento básico. Acuérdense una cosa, el R1 es médico. Entonces, estamos hablando de medicina. Después, aparte, ¿se acuerdan de lo de los cuadritos? El cuadrito atrás, que yo lo encuadro, que dice que soy médico, y al lado del especialista. Bueno, las responsabilidades no es la misma del R1, del R2, del R4 a del médico. Los ejemplos que vimos acá son a nivel de médico. Si yo le pregunto a cualquier médico, ¿sí?, a una consulta, a ver, la eritromicina, ¿se puede dar en mujeres en edad fértil? ¿Sí o no? Sí. Pero, ¿qué? Tengo que tener la cautela de hacer esta pregunta. Si tiene posibilidad de estar embarazada, cuándo fue su última fecha de su última menstruación. Después, si ella me miente o no, es otro tema. Pero eso es lo que me van a decir desde las academias de medicina. ¿Qué me van a decir? Sí, la eritromicina está contraindicada si yo sé que está embarazada. Ahora, si no, hay una serie de preguntas que yo tengo que hacer. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Recuerden que para saber si yo tengo los conocimientos, ¿a quién le voy a pedir si yo sé si es imperito o no es imperito? Si tengo o no los conocimientos. ¿O cómo harían ustedes para saber si yo tengo los conocimientos o no? Yo hice una cirugía de vesícula. Saqué la vesícula, ¿sí? Se me complicó. Se me murió la paciente. Primero quieren saber si yo tengo los conocimientos como para sacar una vesícula. ¿Qué me van a pedir a mí? El título cirujano. Primero el título médico. ¿La matrícula para qué? Para ver si estoy ejerciendo. La matrícula es para saber si estoy ejerciendo o no. ¿Cómo qué? Como cirujano, como médico. Bien. Me piden a mí la especialidad. Si soy cirujano general, tengo la especialidad. Soy cirujano, por ende estoy habilitado. ¿Sí? ¿Sigo teniendo conocimiento como para operar a una paciente? ¿Qué me van a pedir a mí? Si ese conocimiento, a ver, yo me recibí de cirujano hace 25 años. Hace 25 años atrás, la biolaparoscopía no existía. Entonces, yo saqué esa vesícula por
cirugía convencional, ¿se acuerdan? Cicatriz de Kocher, hipocondrio, ¿ya? Bueno, hoy en día, si yo le pregunto a las sociedades de cirugía de Argentina, ¿cómo se saca una vesícula? Me van a decir por videolaparoscopía, es el gol estándar. Y cualquier otro método está contraindicado. Entonces, hay que ver esa reválida que hice yo, por eso, ya lo vamos a ver más adelante, hay una reválida, cada tantos años yo tengo que presentar, si fui a congreso, si hice estudio, si me actualicé. ¿Por qué? Porque yo tengo el título de cirujano, pero hace 25 años atrás. El conocimiento lo tengo hace 25 años atrás. Imagínense ahora cómo va evolucionando todo, que lo que hice hoy dentro de 2 años para la medicina es totalmente distinto. ¿Sí? Fíjense lo que pasaba con la pandemia. Hace 1 año y medio atrás, uno salía a trabajar, volvía y un poco más se desvestía en el garaje, entraba desnudo, se lavaba toda la fruta, lavaba los... Bueno, hoy en día ya no, se sabe que todo ese contacto no está, pero hace 1 año atrás era así. Es decir, yo tengo que demostrar el conocimiento que lo tengo. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Bien. Sí. Ahora yo consulto una pregunta. Yo soy endoscopista, ¿sí? Hago endoscopías. Hace 5 años que hago endoscopía y hago a razón de 1.000 endoscopías por año. Más, 2.000 endoscopías por año. ¿Yo puedo decir que no tengo experiencia? No. Porque, a ver, puedo ser malo, puedo ser horrible, pero tengo una curva de aprendizaje. ¿Por qué? Porque la sociedad de endoscopía te dice que la curva de aprendizaje es pasada las 200 endoscopías. Una vez que yo pasé las 200 endoscopías, se considera que esa persona ya tiene la experiencia, no los conocimientos, la experiencia para realizar endoscopía. Entonces yo no puedo adjudicar, la verdad que en Estados Unidos, para ser experto necesitas 7.000 endoscopías, ¿sí? Entonces yo, médico, no puedo decir, no tenía yo los conocimientos para hacer ese tipo de endoscopía. La experiencia, sí los conocimientos. Pues ya vamos a ver un caso más adelante en donde lo que se juzga no es la impericia, ¿sí? Bien. Negligencia. ¿Qué es la negligencia? Es la omisión, es decir, que yo no haga algo por parte del autor, en este caso el médico, ¿sí? Por ejemplo, viene un paciente con un neumotórax hipertensivo y yo no le hago la historia clínica. ¿Soy negligente, sí o no? Pasa que primero está la resolución del cuadro, digamos, en ese caso. Pero ¿se acuerdan que me pedían a mí que yo debo hacer una historia clínica? Saber quién es el paciente, si tengo un antecedente. Me dice, tengo una coagulopatía congénita. Yo le clavé un tubo de tórax entre los intercostales y se me desangró. Pero es un caso de urgencia. En estos casos como que me parece que son excepciones. ¿Por qué una excepción? Si es una urgencia. No, emergencia, o sea, está en peligro inminente la vida. Bien. Es decir, bien, se pueden defender, es decir, ustedes, perfecto. ¿Fueron negligentes y no hicieron la historia clínica? No. ¿Por qué? Fíjense que ya la respuesta me la están dando con un sustento legal. ¿Vieron? Cuando empezamos decían cualquier cosa. Hablemos sin saber y tiraban fruta para todos lados. Bueno, ahora es como que van buscándole la vuelta. Es decir, en ese momento, ¿cómo ustedes justificaron su accionar? En ese momento era una emergencia. Y ya me explicaron lo que era una emergencia, que no era una urgencia donde yo tengo 24 horas, era una emergencia. En ese momento, obviamente, si era un neumotórax hipertensivo, si era un neumotórax grado 3 o 2, no. Bueno, era un neumotórax hipertensivo, diagnosticado clínica semiológicamente. Ustedes actuaron, no fueron negligentes, ¿sí? Es decir, no es que no hicieron lo que tenían que hacer. ¿Se entendió? Bien. ¿A qué voy con esto yo? Antes de pasar a esto. Para yo hablar de negligencia, imprudencia o impericia, acá depende la justificación que dé yo, como médico o el que actuó. Por eso, cuando hablamos al principio, algunos de ustedes decían, no, es imprudente, no, fue negligente porque no hizo, no, actuó de más. O sea,
fue negligente, no hizo lo que tenía que hacer, fue imprudente, hizo de más, fue imperito, no sabía lo que estaba haciendo. Bueno, para eso hay que ver la justificación, ¿sí? Volvemos al caso de la eritromicina. Entonces, doctor, sí, ¿usted le puede dar eritromicina a una persona en edad fértil? Sí. ¿Siempre? ¿Tiene que tener algún recaudo? No, no está contraindicada, ningún recaudo. ¿Qué fui ahí? ¿Qué le estoy demostrando que yo fui? ¿Cuál de los tres? Imperito, porque no sabía. Bien, perfecto. ¿Está? Ahora, vamos a lo mismo. Doctor, ¿usted le preguntó a esa mujer si tenía posibilidad de estar embarazada? No, no le pregunté. ¿Por qué no le preguntó? La verdad que estaba rápido, me llamó por teléfono, no vi relevancia, no vi importancia en preguntarle eso. Sabiendo que, a ver, por la edad que tiene, sé que tiene un DIU, sé que no es... ¿Qué es lo que fui ahí? Imprudente. ¿Y qué más? Negligente, porque metiste. Es decir, no traten de encasillar en una sola. Porque muchas veces no se puede decir, esta persona fue imprudente, esta fue negligente, este fue... No. Muchas veces se combina. Es decir, puedo ser negligente con imprudente. Y el tema acá es la impericia. La impericia es sencillo. ¿Tiene los conocimientos o no los tiene? Yo le di antibiótico a esa persona que vino por una faringitis pultácea. ¿Sí? Bien, ¿qué le di? Optamox, perfecto. ¿Tiene conocimiento para dar esos antibióticos, sí o no? Mi vieja no es médica, es ama de casa. ¿Tiene los conocimientos? No, no los tiene los conocimientos. Entonces, si ella la da, ¿qué está haciendo? Cometiendo una impericia, sacando todo lo que sea. Es decir, yo para que se entienda. Si es médico, ¿puede dar antibiótico contra una angina pultácea? Sí. Si es médico común, ¿puede operar? No, no tiene los conocimientos. Pero a su vez sería imprudente. ¿Por qué? Porque está haciendo algo, sacando que no es una emergencia, una urgencia. ¿Se entiende? Encima que es imperito, es imprudente. Y encima no lo derivó el paciente, es decir, no hizo lo que tendría que haber hecho. Entonces yo lo puedo juzgar por las tres cosas. ¿Se entendió más o menos? Sí. Es decir, que depende. A ver, ¿por qué yo digo depende? Y porque acá depende lo que yo como médico, la justificación que dé, lo que figure en mi historia clínica, ¿sí? Lo que el abogado diga que me conviene. ¿Está? Bien. Fíjense, en el caso Maradona, que tanto nos da para hablar, y la verdad que lamentablemente por los médicos y el personal que estuvo, pero cuando se habla de todos los casos Maradona, de los nuevos imputados que hay, en los cuales hay uno médico y está también personal de enfermería, yo lo que voy acá es que se hable de homicidio culposo. ¿Qué quiere decir? Yo soy Juan, estudio ciencias económicas. Che, ¿por qué un homicidio culposo a este médico? ¿Por qué homicidio culposo? ¿Cómo me lo explican? Porque se comprobó que hay una relación entre el actuar del médico y la causa de la muerte. ¿De qué tipo? Yo puedo tener una relación, la intención, yo fui y le pegué 2 tiros en la cabeza porque tenía la intención de matarlo, o yo fui y tiré 2 tiros al aire, esa bala fue para arriba, bajó y le cayó en la cabeza y lo mató. De las dos formas, yo maté a alguien. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Pero por qué homicidio? Sí. Sería sin intención, digamos. Para que sea culposo, ¿qué tiene que estar? O ser negligencia, imprudencia o impericia. Es decir, volvemos acá, ¿de qué está hablando? Del artículo 84, ¿sí? Que habla de homicidio culposo cuando yo produzco la muerte a alguien por negligencia, imprudencia o impericia. ¿Sí? Es decir, que si yo me pongo a unir, cuando hablan acá de este homicidio culposo, para que sea homicidio es la muerte de alguien. ¿Por qué? Por imprudencia, negligencia o impericia. En este caso, ¿de quién? Del profesional. ¿Qué profesional? La médica, el enfermero. ¿Está? Pero a su vez puede ser un homicidio culposo de la chica que limpia. Porque se acuerdan que decía, por su arte, profesión
limpieza, mucama. Acá nosotros lo metemos para los médicos. ¿Bien? Bien. ¿Se acuerdan del caso Pérez Volpi? ¿Sí o no? Sí. Bien. Fíjense, y lo bueno es analizarlo ahora, ya que hablamos de imprudencia, impericia, negligencia y todo esto. Es decir, ahora sí van a poder hablar un poco porque ya saben lo que es todo lo que hablaron antes, fue de hablemos sin saber. Y che, vos que estudiás medicina, ¿qué te parece? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué te parece? ¿Fue así? ¿No fue así? Bueno. El caso Pérez Volpi, se lo resumo. Endoscopista, hacen endoscopía, contra anestesista, se muere. Va a autopsia y en la autopsia se ve que había una lesión a nivel del esófago, ¿sí? Con lo cual, y a su vez había neumomediastino, es decir, aire en el mediastino. Neumotórax bilateral, aire en las dos cavidades pleurales. Neumoencéfalo, aire en el cerebro, ¿sí? Imagínense para que haya tanto aire, lo que tuvo que haber insuflado. Y neumoperitoneo, es decir, aire en el peritoneo. ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, ¿cómo fue para cada lado del aire? Por anatomía yo explico. El esófago, cuando uno hace la endoscopía, mete aire en el esófago para dilatarlo y abrirlo y ver. Si estaba roto o se rompió, pasó al neumomediastino, al mediastino. De ahí, a través de los orificios del diafragma, que me acuerdo, yo estoy seguro que todos ustedes se acuerdan de todos los orificios del diafragma, por donde pasaba la aorta, la vena cava, todo. Bien, de ahí pasó al abdomen. Y hacia arriba, ¿por qué pasó? ¿Cómo llegó al encéfalo? Bueno, ellos lo buscan después, a ver cómo está la comunicación y si puede haber o no comunicación. Volvamos a lo nuestro. Bien, fíjense, el juez, bueno, titular Tribunal de Correccional número tanto, fundamentó del veredicto que condenó a 3 años de prisión en suspenso. Bueno, esto, 3 años de prisión. ¿Por qué? Porque estamos hablando que le dieron el máximo. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la muerte de alguien por negligencia, imprudencia o impericia era de 1 mes a 3 años? Bien. Fíjense que estamos hablando de eso, de un homicidio, ¿de qué tipo? Culposo, ¿sí? Y que absolvió al anestesista Puente, bueno, por la muerte de Pérez Volpi. Ambos estaban acusados por homicidio culposo. Ya vamos a ver por qué. Destacó que, bien, bueno, tiene por probado que ese día, a las 17:20, 17:30, en el transcurso de un procedimiento de bioendoscopía digestiva alta, el médico en razón de su conducta imprudente y negligente, causó la muerte de la paciente. Es decir, lo que hizo ese médico fue imprudente y negligente. Es decir, hizo de más y no hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué cosa puede haber hecho de más este médico? ¿Qué se les ocurre a ustedes? En una endoscopia. ¿Vieron alguna vez una endoscopia? ¿Saben cómo se realiza una endoscopia? ¿Sí o no? Insufló de más. ¿Cómo? Insufló de más, entonces se llenó el esófago y explotó. Eso hizo de más. ¿Y qué no hizo? Negligente. ¿O por qué lo pueden acusar por negligente? Por no darse cuenta. Que tenía esa lesión en el esófago y después le continuó con el procedimiento. Porque estaba la lesión en el esófago y continuó. O porque no vio esa lesión en el esófago. ¿Y por qué no la vio? Y tampoco aspiró. No iba siguiendo, digamos, el procedimiento. No iba siguiendo, porque cuando uno entra, va viendo con la cámara. Es decir, tiene que estar mirando el monitor. Todo esto a quién le preguntó el juez. A la Sociedad de Endoscopía. Che, una endoscopía digestiva alta. ¿Cómo se hace? Él explicaron todo. ¿Qué contraindicaciones tiene esta? ¿Qué es lo que tiene que hacer esta? ¿Qué es lo que hace el endoscopista mientras va entrando? Tiene que mirar la cámara, no tiene que mirar la cámara, tiene que hacer fuerza, no tanta fuerza. Si no entra porque hay algo que lo obstruye o lo comprime, ¿qué debe hacer? ¿Más fuerza? ¿O debe, si no es una urgencia o emergencia porque esté sangrando y tenga varices esofágica, la postergo? ¿Sí? Sí, Seba, quería agregar eso, porque esto era algo que tampoco era ningún tipo de urgencia ni emergencia, era una endoscopía que era diagnóstica y se podía esperar.
¿sí? Ustedes recuerden que muchas veces puede surgir algún tipo de perforación en alguna endoscopía que es de tipo cuando se necesita dilatar, cuando hay algún tipo de estenosis, no es este caso. No fue este caso en particular, porque ahí sí tenemos otro tipo podemos tener alguna otra, algún otro resultado que sea diferente, pero bueno, realmente lo que se buscaba era otra cosa. En este caso era diagnóstico. Bien, sí, por ahí nosotros, bueno, con Belén estos casos los leemos, entonces buscámosle la vueltita a todo y por ahí damos cosas por sentada o por obvia que por ahí ustedes o no lo sabían o no lo leyeron. Esta no era una emergencia ni menos una urgencia, ninguna de las dos, es decir, era una cirugía programada. ¿Está? Vamos a ir viendo qué es lo que dice el juez. Dice, bueno, para el juez, el endoscopista provocó una perforación de 3 milímetros de diámetro en la cara anterior del esófago cervical de la periodista. ¿Cómo sabe esto el juez? Porque la anatomía patológica de la autopsia vio que estaba esa perforación. ¿Sí? Es decir, que el juez vio que el esófago estaba perforado. Ella no tenía ninguna patología previa de que el esófago estaba perforado o no. Es decir, el esófago perforado, me fue el neumomediastino de ahí para arriba, para abajo y por todos lados. Entonces, mesión. De esta manera, dice, se verifica la imprudencia del endoscopista que ingresó con el endoscopio al aparato digestivo de la víctima y pese a la resistencia que en el primer tramo del estudio le ofrecía, aplicó una fuerza excesiva para seguir avanzando. Coma. Esperemos. ¿De dónde saca esto? En la foja quirúrgica, cada procedimiento quirúrgico tiene una foja. En la foja del endoscopista dice, primer ingreso al primer tramo, dificultoso, se ofrece resistencia, que luego de varios intentos se consigue flanquear. Es decir, ¿de dónde sacó esto? De los documentos médicos. Es decir, ya acá está, el endoscopista está haciendo fuerza, y casualidad que yo tengo la perforación esa. ¿Sí? Dice, seguramente confiado en su pericia, fíjense que está hablando que no es imperito, en su pericia, y en la baja probabilidad de daños en esta clase de prácticas. ¿Por qué? Porque le preguntaron, ¿qué daño existe en perforar un esófago normal ante una endoscopía? Muy bajo. Es decir, ¿tenía pericia? ¿Era perito o era imperito y tenía impericia? No. Era miembro de la Sociedad Argentina de Endoscopía, no sé cuántas endoscopías, es decir, no podía adjudicar que era imperito. Por eso en ningún momento se lo caratuló como imperito. ¿Sí? Dice, ejerció presión al punto que provocó la perforación. Y en una muestra de que su apuro y su insistencia persistían, provocó otras 4 lesiones que están en el esófago. Todo esto es lo que se ve. Fíjense cómo el juez está haciendo toda una reconstrucción, pero a través de quién? De los médicos que le dieron todos estos datos. El imputado no advirtió esta situación, es decir, que perforó y continuó con la práctica insuflando aire para distender los órganos del aparato digestivo, esófago, estómago, duodeno, durante cerca de 5 minutos. Imagínense que yo estoy metiendo aire a presión, porque lo que es una cavidad virtual, que es la cavidad esofágica, la tengo que hacer real, para eso tengo que insuflar. Y si encima está roto, pierde aire. Entonces meto aire y por donde meto aire sale. Meto, sale. ¿Sí? ¿Qué está diciendo acá? Que no lo advirtió. Y agregó sobre la actitud negligente del profesional. ¿Se acuerdan por qué dijimos negligente? Porque no hizo lo que tenía que hacer. Él debía controlar a través del monitor qué era lo que ocurría con el estudio. Pero es evidente que no lo hizo, pues de otro modo no podría haberle pasado desapercibida la perforación y la lesión y bla, 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 bla. ¿Qué está diciendo? Que él fue negligente, ¿por qué? Porque cuando uno hace una endoscopía, tiene que estar mirando el monitor por dónde va el endoscopio. Es decir, si él estaría mirando el endoscopio, el monitor tendría que haber visto la perforación. Por ende, ¿qué presupone? Que no estaba mirando, es decir, no hizo lo que tenía que hacer. ¿Se entendió? Bien. Volvemos a lo mismo. ¿Qué hizo la justicia? Y la justicia de medicina no entiende, yo casi nada entiende. Busca a los peritos médicos, que en este caso eran autopsia, médico forense, junta médica, Sociedad Argentina de Endoscopía, en eso de qué tan frecuente es que se produzca una perforación, cuánto es la curva
que se necesita para decir que una persona tiene experiencia en hacer endoscopía. Ante el ingreso del endoscopio, ¿qué es lo que debe hacer el endoscopista? Mirar la cavidad bucal o mirar el monitor, es decir, toda una serie de preguntas que ¿qué hicieron? Llevaron a eso. ¿Sí? Con respecto a este caso, ¿alguna duda? ¿Algo que les haya surgido? ¿Están por lo menos? Sí. ¿O se fueron? No estamos. Estamos. Buenísimo. Por lo menos 2 hay, porque contestaron 2 personas. El resto no sé si están. ¿Y sí o sí va a prisión o puede llegar a algún arreglo o algo para no ir a prisión? En Argentina, las condenas menores de 3 años son escarcelables. Es decir, que si tu condena es de 3 años, no vas preso. En suspenso, ¿por qué? Esto es terminología jurídica. A mí me condenan en primera instancia. Es como si yo fuera un edificio y yo tengo 3 pisos. ¿Sí? Es decir, si a mí en el primer piso me sentencian, yo puedo ir al segundo piso, que sería gente que sabe un poco más o otra instancia más superior, para ver a ver qué me dicen. Si en el segundo piso también me sentencian y me dicen lo mismo, puedo ir al tercer piso y así hasta la Haya, ¿está? Pero por eso son todas en suspenso y cuesta tanto. Y eso es de cuando se habla de condena firme, condena en suspenso, bueno, pero eso es más jurídica, ¿sí? Ok. Pero, yo no sé si lo hablé con ustedes, vieron que ahora está lo que se quiere, que es la ley Nicolás, que es para los juicios de mala praxis, se eleve a 5 años lo mínimo. ¿Por qué? Porque con eso ya no es descarcelable. Y como eso, un montón de cosas. Y que se saque al médico como homicidio culposo, porque también puede existir el dolo. Es decir, se aumenten, es decir, no sea por negligencia, imprudencia o impericia, sino por intención. ¿Sí? Que eso es lo que se va a debatir más adelante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Seguimos? Sí. Bien. Fíjense que hay otro artículo, que es el 106, que habla de abandono de persona. Acá volvemos a lo mismo. En ningún lado dice médico, arquitecto. Dice el que pusiera en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en una situación de desamparo, sea abandonándolo a su suerte, a una persona incapaz de valerse, o a la que deba mantener o cuidar. Es decir, acá surge abandono de persona. Yo tengo, por ejemplo, 2 ejemplos para ponerlo. Uno que dice guardia sin médico y la otra que es una persona operada. ¿Por qué yo los puedo poner dentro de este artículo? Guardia sin médico. Yo tengo guardia 24 horas. ¿Sí? Entro el lunes a las 8, salgo el martes a las 8. Nadie me toma el reemplazo de mi guardia y me voy. ¿Estamos todos de acuerdo? Viene alguien, 8 y 5, con un infarto y se muere. ¿Quién era el responsable? ¿El médico que no vino a la guardia, que no tomó la guardia, o el médico que se fue? El que se fue. ¿Por qué? Y porque era el que estaba responsable. Si hay mi guardia y mi guardia contrato. vacía. Si mi guardia y mi contrato son de 24 horas. ¿Se acuerdan que dije que era de 24? De 24 es de 8 de la mañana a 8 de la noche. Pero él sabía que si se iba, o sea, no iba a venir nadie a cubrirlo, digamos. Si él sabía eso, ahí actuó mal. No sé. Soy yo me fui. Yo me voy a defender. ¿Está? Ustedes acúsenme, yo me defiendo. Mi guardia es de 24 horas. ¿Está? Yo tengo un contrato hecho por el ministerio que mi guardia es del lunes a las 8 de la mañana al martes a las 8 de la mañana. ¿Sí? 8 y 10 llegó una persona y se murió. ¿Por qué tengo la culpa yo? No, la tiene la institución en realidad. ¿Por qué? Por no tener otro personal atendiendo ahí la guardia. Entonces yo me puedo ir tranquilamente. Porque Sí. desde el punto administrativo son 24 horas, a mí me pagan por 24 horas, o si no me quedo toda la semana. ¿Qué soy? Me voy a ganar el juicio de horas. ¿Cómo? Quedarte después de estar tan cansado con una guardia de 24 horas también es negligente porque vas a atender en qué condiciones. Opino igual que Gisela, yo estoy re cansado. Estás re cansado, ¿atendés en qué condiciones? ¿Se te muere igual?
¿Sos negligente? Pero lo atendí. Mirá lo que dijiste vos. Se te muere igual. Se te muere igual. Igual que si lo atendí y estaba cansado. Sí, porque actuás, a ver, tenés un límite de horas también por semana y por... ¿Cuál es el límite de horas que mi cuerpo me pide? No me acuerdo. ¿Dónde está escrito? Se defiende con papeles. Si no hay papeles, no sirve. Sin papeles, no sirve. Porque, por ejemplo, mi cuerpo se cansa... Claro, mi cuerpo se cansa a las 3 horas. El de Belén se cansa a las 8 horas. Claro. En el contrato debe haber alguna sección que diga que no te podés ir sin alguien que te releve. O sea, por más que tu guardia sea de 24 horas. No, yo el contrato lo leí y en ningún lado está la firma esa. Bueno, pero vos estabas ahí cuando llegó este hombre infartándose. Yo me fui. Ah, vos ya ni estabas. 8 y 2 minutos, terminó mi horario, fui, fiché y me fui a mi casa. No, profe, pero si no se debería culpar a todos los médicos de guardia cuando muere alguien. ¿Por qué? Si estaban los médicos de guardia o no estaban. No, claro, porque eso ya terminó. Estamos hablando de la ausencia. Claro, estamos hablando de la ausencia del médico de guardia, no si se muere alguien en la guardia, que puede suceder ante la atención médica. El problema es que yo terminé mi guardia y me voy y tengo lo que yo firmé en el ministerio, que son 24 horas. Me pagan por 24 horas, además, como dijo Giselle, estoy recansado de todo un día de guardia, así que me lo merezco, irme a descansar. Y Belén, que me toma la guardia, que agarró, se fue de clandestina, se quedó dormida y no llegó a la guardia. Arréglensela con Belén. El problema es de ella. Bueno, se lo resumo. Vamos más corto. El tema es que cuando uno es médico, no puede irse del lugar si no le toman la guardia. Sacando el tema administrativo, si yo me pagan por 24, por 12, por 5, por 10, eso es administrativo. Administrativo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las responsabilidades? Bueno, la responsabilidad administrativa sí, yo cumplo 24 horas. El tema es, si después no viene Belén, yo tendré que arreglármela con Belén, o decirle, Belén, yo te cubro 5 horas, 2 horas, media hora, la próxima vez vos me devolvés la guardia, pero yo no puedo dejar el lugar sin guardia. Lo mismo pasa con un ejemplo, yo me voy a Sunchales, hago Sanco de Sunchales y ambulancia. ¿Estamos todos de acuerdo? Los dos ejemplos. A mí me contratan para el Sanco de Sunchales. Llega el Sanco de Sunchales, yo atiendo, cae una persona con un infarto en progreso, me dicen hay que derivarlo al CUY en Santa Fe, me subo a la ambulancia y lo llevo. El tipo estaba infartando, o sea que tiene que ir con médico, sí, con médico, lo llevo. Cuando yo lo estoy trayendo al Sanco de Sunchales, cae Belén con el hijo, con un cuerpo extraño, atorado en la vía aérea y se muere. ¿La responsabilidad de quién es? ¿O qué tendría que haber hecho yo? Tendrías que haber conseguido a alguien que quede en el SAMCO. Yo no soy director del SANCO para andar consiguiendo. Claro. Claro. Mira, cada uno que se ponga el poncho, el que es director que se ponga el poncho director del SANCO. Primero, cuando a mí me dicen, mira, vos vas a hacer ambulancia y piso o guardia, porque muchas veces dicen así, mira, no pasa nada, es tranquilo, vos haces la guardia y como mucho salís con la ambulancia, son 3 cuadras, volvés, buscás. Siempre pasa. Sí, pero es clavado que siempre pasa. ¿Cuál es el tema? ¿Ustedes pueden patear el córner y cabecear? No, que no podés estar en 2 lugares a la vez. Bueno, pero desde el momento que vos aceptaste eso, si te dijeron, ¿qué haces? La guardia y ambulancia si sale. De total acá te cubrimos, hay enfermos. No, pues o una cosa o la otra. Si yo tengo que ir con ese paciente que se estaba infartando, ¿sí? Perfecto, vos te fuiste. ¿Quién queda? Porque yo, Belén, yo fui con mi hijo a un lugar donde debería haber un médico. ¿Por qué no estaba el médico? Porque se fue derivando a un paciente que se infartaba. Perfecto. Entonces vos jurídicamente me estás diciendo que el que se estaba infartando era más importante que mi hijo que tenía un cuerpo extraño. No. ¿Y cómo que no? Vos me dijiste que te fuiste con ese. Yo no hago futurología, yo no sé si va a caer alguien. Perfecto, no hagamos futurología, pero cayó.
¿Se acuerdan lo de los porcentajes? El 100% te tocó justo el rayo, iba caminando y el rayo te agarró justo a vos. ¿Te tocó? ¿Puede pasar? Sí, en medicina sí. Es decir, bueno, en esos casos, eso era antes que uno iba más y hacía cualquier cosa en cualquier lado. Hoy en día ya el director del SANCO se queda, mira, tengo que ir a trasladar al paciente, perfecto, el director viene y se queda, hasta que no venga ustedes no lo pueden derivar, no se pueden ir. Es decir, no pueden, desde el punto de vista legal, ir dejando esos espacios y esos huecos. ¿Se entendió? Faltan 5 minutos. De última vamos a seguir un ratito más. Son 10 minutos más, así más o menos terminamos con la idea. Supuestamente es hasta las 17, pero si tienen alguna duda o algo, seguimos un poquito más. ¿Sí? Ok. Bien. Hoy ya sé que están cansados y con este día, no hay restricciones, ¿tá? Pero el que está operado, ¿cuál es el caso del que está operado? Cirugía programada. Yo, Sebastián, ¿alguno de ustedes tiene padre médico? Vamos a empezar por ahí. ¿Sí o no? No, por preguntar esto. Sí. ¿Alguien tiene algún padre médico? No. Nadie. Bueno, algún pariente, algún amigo, alguien ahí. O algún cirujano o alguno que haga cirugía. Yo le voy a contar lo que pasa cuando uno hace cirugía y tiene estas cosas. Cuando uno hace cirugía, para ciertas fechas, 10 días antes, deja de poner cirugías programadas. Por ejemplo, diciembre, fines de diciembre. ¿Por qué? Porque yo en enero me quiero ir de vacaciones. Entonces, ¿por qué dejo y no pongo cirugías los últimos 15 días de diciembre? ¿Porque ya me tomé las vacaciones anticipadas? No. ¿Por qué? No, pues tenés que hacer el postquirúrgico, tenés que seguir al paciente. Porque si se complica mi paciente, yo no me voy a poder ir de vacaciones. Y más de una vez, por experiencia propia, la familia, yo no tengo nadie médico, o sea, con la experiencia propia fui yo. Me tuve que quedar acá y mi familia irse de vacaciones. ¿Por qué? Porque vos operás a un paciente que va a andar todo bien y se complicó, y vos no lo podés dejar a ese paciente con otro médico. A no ser que vos le digas, mire, yo lo opero, en 15 días tengo una cirugía programada, un viaje programado. ¿Tá? Supuestamente, si sale todo bien, antes tendría el alta, pero por cualquier cosa, usted se va a quedar a control con el doctor Juan. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que puede pasar? Yo lo opero, se complica, me voy de vacaciones, estoy en Cancún tirado en la playa, está Juan y me dice, che, tu paciente se murió. ¿Cómo se murió? Sí, venía bien, hizo un tromboembolismo y se murió. Es decir, si yo no le avisé que yo me iba, yo no le dejé dicho que iba a estar al cuidado de... Esto no es para los hospitales. ¿Por qué? Porque en los hospitales el paciente no tiene adjudicado un médico. Escuchar nomás a uno que los residentes dicen, no, acá somos un servicio. Acá, ¿dónde está Juancito? Que fue? No, acá hay un servicio. Si es una emergencia, estoy hablando del Hospital Cushing, lo opera el médico de guardia. Si es cirugía programada, lo opera como un hospital escuela en base a, hoy le toca a Juan, hoy le toca a Sebastián, hoy le toca, bueno, es decir, uno no puede elegir, por eso son hospitales escuela, ¿se entiende? Pero en el privado es totalmente distinto. Yo me voy a operar de la vesícula con Sebastián Amut, y si se me complica, no quiero que me atienda Juan. Entonces yo tengo que dejarle por escrito, sentado, no tengo problema, o para evitar todo ese quilombo, 15, 20 días antes no se opera. ¿Se entiende? Bien. Fíjense que hay otro artículo, ya con este 5 más y terminamos. Hablamos de la violación de secretos, que es el 156. Dice, será reprimido con multa e inhabilitación especial, en su caso por 6 meses, bueno, empleo, oficio, profesión, el que cause un daño y lo revelare sin justa causa. Un ejemplo. ¿Algún ejemplo que me puedan decir? Te voy a dar un ejemplo. ¿Sí? Es la historia que me encanta. Belén se ríe porque esa risa es de Belén. Porque yo siempre cuento la misma historia. Sí, pero está bueno. Y yo creo que en realidad es una mezcla de este stand-up, que yo siempre fui un fracaso. O sea, mi vida como stand-up y todo eso. Es decir, yo soy Sebastián Amut. ¿Está?
Estoy casado hace 20 años con Elsa. Tenemos 5 hijos hermosos. A Elsa la conocí a los 15 años, fue mi única mujer. ¿Está? Por ende, no conocí a otra mujer, no conozco a otra mujer. Fui al urólogo y el urólogo me dice, sí, Sebastián, ¿qué te pasa? Mirá, me sale pus por el pene. Mirá, bueno, qué sé yo, bueno. ¿Sí? Bueno, pues el gonococo. Me estudian gonococo. ¿Qué te va a hacer? Antibiótico. ¿Qué antibiótico? Acitromicina, ¿sí? Entonces me ponen la receta de IAPO, acitromicina tanto, ¿sí? Diagnóstico, saben que si no tiene diagnóstico no te lo receta, y me pone gonococo. ¿Hasta ahí está todo bien o no? Sí. Perfecto. Y sí, porque si no tienen, bien. Si ustedes tienen que comprar agua oxigenada en una farmacia, ¿a dónde van? A la farmacia, yo vivo en el centro, me voy a la de Aristóbulo del Valle, o a la de Guadalupe, o a la que tengo cerca de mi casa. A la que tenés cerca de tu casa. Cerca. Perfecto. Entonces yo voy a la que tengo cerca de mi casa, que nos conocen. Imagínense, yo casado con él hace 25 años, el farmacéutico, salía a buscar el Enalapril, todo, el omeprazol. Entonces cuando voy, le doy la receta, y me dice, Sebastián, este antibiótico es fuerte, ¿por qué lo estás tomando? Mirá. Gonococo, mirá, Sebastián, che. Y si tu mujer sabe de esto, va a tomar. No te sana nada. Yo lo tomo nomás. Perfecto, mira vos. El farmacéutico está casado con una amiga de mi señora que se juntan a jugar a las cartas. ¿Sí? Entonces a la semana se encuentra y dice, che, ¿cómo anda tu marido con los antibióticos esos fuertísimos que está tomando por el gonococo? Ahí se me armó el quilombo. ¿Cómo justifico yo que el gonococo lo agarré tipo COVID del aire? Porque ella busca gonococo y se da por transmisión sexual. ¿Se acuerdan que yo había dicho que con Elsa nos conocíamos de los 15 años y que fue mi única mujer? ¿Sí? Por ende, Elsa, al enterarse de eso, googlear el gonococo y forma de transmisión, ¿qué hizo? Me dejó sin casa, sin auto, sin plata, ¿está? Me pidió el divorcio, me quedé en bola. Oh, caramba, que yo había tenido una vez una charla con un médico legista que me dijo, ¿te acordás del artículo 156 que habla de la violación del secreto? No. Y me dijo, fíjate que el médico, al ponerte en la receta que vos sos Sebastián Amur, que te dio la citromicina y que tenés gonorrea o gonococo, ¿sí? ¿Qué estaba haciendo? Estaba divulgando algo sin una justa causa que te produjo un daño, cual te quedaste sin un mango, sin nada y te echaron de tu casa. Entonces, ¿qué hago yo? Voy y le hago juicio al médico. ¿Sí o no? ¿Está bien o no está bien? Pregunto. ¿Está bien que le haya hecho ese juicio o no? Es que para que te den los medicamentos... Claro, o sea, lo que vos dijiste, para que te den los medicamentos siempre hay que poner abajo diagnóstico presuntivo tal, y obvio que hay que poner un nombre porque no se lo puede vender a cualquiera, no cualquiera puede estar tomando un antibiótico porque sí. O sea, el médico no actuó mal, el que actuó mal fue el que no fue a hablar. Farmacéutico. Porque, bueno, el farmacéutico un botón, la mujer también. Pero desde el punto de vista legal del médico, ¿vieron alguna vez esto? CIE-10, DSM-5, DSM-4. Sí. ¿Qué es? Clasificación con letras y números de diagnóstico de enfermedades. La ley exige que el médico, ¿sí?, clasifique, según el CIE-10, los diagnósticos de enfermedades. ¿Se hace o no se hace? Sí, no. En algunos lugares, sí. Es decir, ¿qué hizo mal el médico? En vez de poner gonorrea, tendría que haber puesto J1714. ¿Sí? J1714 son enfermedades de transmisión sexual, gonococo. Bien. Si mi mujer, o sea, el farmacéutico leía y se sabe el código y decía, J1714, y le dice a la mujer se enteraba que lo googleaba y todo, se enteraba igual, a mí me echaban de mi casa, me quedaba sin el auto, sin nada, pero yo al médico no le podía reprochar nada. ¿Por qué? Porque el médico hizo lo que decía la ley. ¿Qué hizo? Clasificó y codificó
el diagnóstico en base al CIE-10. El farmacéutico lo sabía, ¿está? Porque sabía el código. De última, yo te puedo ir contra el farmacéutico, a ver cómo se enteró el farmacéutico y la mujer del farmacéutico, pero al médico no le puedo decir nada. ¿Se entendió? Moraleja, siempre una farmacia lejos de casa. ¿Está? Bien. No, pero más que nada es eso. Fíjense como algo tan sencillo como poner HIV, TBC, tuberculosis, ¿está? Diagnósticos, angina, neumonía, uno lo pone por ahí sin darse cuenta, pero la ley exige que codifique el diagnóstico. ¿Sí? ¿Habían escuchado eso? Pero todos los ¿Eso sería diagnósticos? siempre? Sí. Sí. O sea, una angina, por ejemplo, también. Claro. Sí. Fíjense que la mayoría de los hospitales, hablamos de lugares públicos, lo hacen. Al nivel privado es un poco más difícil, pero lo están haciendo igual. ¿Y quién lo hace 100%? Los psiquiatras. Fíjense que el psiquiatra no pone depresión mayor, esquizofrenia, no. Codifica a través de números. Imagínense que yo voy con un certificado o comprar cierta medicación y pone depresión mayor, esquizofrénico, maníaco depresivo. Fíjense que en ningún lugar lo van a ver, sino que van a ver directamente eso, ¿sí? Ya con esto termino. Así ya lo... ¿Cuándo yo lo puedo revelar sin justa causa? Fíjense que hay enfermedades de notificación obligatoria o denuncia obligatoria. Es decir, yo, Sebastián Amut, tengo una tuberculosis, ¿está? Es decir, voy al consultorio de Brenda y Brenda me dice, bueno, tiene una tuberculosis, me carga en un sistema. ¿Por qué? Porque tiene que controlar, y la tuberculosis es una enfermedad de denuncia obligatoria, porque tienen que controlar de que yo tome la medicación, que cumpla con la medicación, y en ese sistema lo ve otra compañera que está cargado yo. Entonces yo le voy a decir a Brenda, vos me cargaste en un sistema que me puede ver cualquiera. Ella que me va a decir, no, tu enfermedad es denuncia obligatoria. Si yo no lo cargaba, estaba incumpliendo con la ley. ¿Se entiende? En otra es el maltrato infantil o abuso sexual infantil, en donde la justa causa es preservar el bienestar superior, que es el niño, y la ley que dice, ¿a quién estoy perjudicando yo si revelo o divulgo que este niño fue abusado? ¿A quién? Al abusador. ¿Por qué? Porque la ley le va a caer sobre el abusador. ¿Se entiende? Y no sobre el niño. Y la otra es cuando a mí me llaman a testificar o a dar testimonio en un juicio, en donde voy y el juez llama, cuente sobre los antecedentes de Juan. Bueno, a mí me relevan, ¿sí? ¿De qué? ¿De ese secreto profesional? Sí. Usted puede hablar, yo lo relevo de ese secreto profesional y el juez me da la autorización. El único que puede dar es el juez, ni el fiscal, ni el abogado, ni el contador. El juez es el único que tiene ese poder, ¿sí? Bien. Dejo de compartir. Me extendí. Sé que me extendí, pero quería terminar con eso. Sé que teníamos también este tiempito para las consultas, pero bueno. No sé si quedó en claro algo o se fueron más confundidos.